Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. No saben el tema de hoy. Creo que estoy muy impactada de toda esta información y sobre todo quiero que vean la importancia de cómo que siempre les hablamos y por todos lados lo han visto, como una inflamación de bajo grado, ya sea por una resistencia a la insulina, un problema metabólico, puede tener un impacto mucho más grande ya en una inflamación sistémica y no saben a dónde se puede ir. Así que el día de hoy tenemos un invitadazo, mi querido colega, el doctor Juan Martínez. Él es ortopedista y también traumatología. Y vamos a hablar del impacto de las enfermedades metabólicas, pues con esta especialidad que es la ortopedia. Así que te dejo que te presentes y nos cuentes un poquito pues esta parte tan bonita de hoy, ser un poco más integrativo o que ya es integrativo. Así que te cedo la palabra. Gladys, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, con todos tus seguidores. La verdad es que tener un tipo de conversación que nos lleve a entender el cómo una articulación se puede dañar como consecuencia de una alteración metabólica, una alteración hormonal, la verdad para mí ha sido de gran impacto y me ayuda muchísimo a tener más información para darle un tratamiento más integral a mis pacientes. No solamente el antiinflamatorio que normalmente damos, no solamente, sabes que ya no hagas ejercicio, cosas que son realmente muy, muy básicas y que no ayudan a resolver de raíz el problema, ¿no? Entonces, agradezco nuevamente por haberme invitado y poder tener esta conversación con alguien que me entiende y que me puede ayudar a tener más conocimiento sobre esos tipos de problemas, ¿no? En los pacientes. No, pero está impactante, se los juro que ahorita ya entrando que ahorita vamos a entrar a eso, platicando contigo, cómo este impacto de ver real la conexión del cuerpo, cómo esta inflamación ya puede repercutir en una rodilla, en un hombro, que es lo que me estabas comentando. Pero antes de entrar, quiero que nos platiques un poquito cómo te incursionaste en todo esto integrativo o cómo es que decidiste formar un poco más de un tratamiento ortopédico clásico a un tratamiento ortopédico integral. Bueno, fueron dos cosas principalmente. Uno, la experiencia personal con mis pacientes, que yo me daba cuenta que tenían dolor en alguna articulación, sin un origen de un golpe, un accidente, nada. Simplemente de repente habían amanecido de un día para otro con dolor. Iban conmigo, no les encontraba yo ninguna alteración en sus estructuras, en su rodilla, en su hombro. Les daba medicamento y volvían a las 3 semanas porque habían mejorado, pero ya les dolía ahora la otra rodilla o el otro hombro. Dije, pues entonces hay algo más, pero pues realmente no me causó mucho interés hasta que tuve una influencia en mi casa de mi esposa que me hacía ver otra información, y es nutrióloga, y entonces me ayudó a buscar más información con respecto a la alimentación de los pacientes, alteraciones hormonales, y me di cuenta porque cada vez que operaba a un paciente con este tipo de problemas, yo encontraba alteraciones adentro de la articulación muy peculiares. Por ejemplo, un hombro con una paciente con alteraciones de su periodo menstrual, con datos de resistencia a la insulina, pues encontraba que la membrana sinovial, que es un tejido que produce líquido, que está en todas las articulaciones, parecía fuego, estaba roja, inflamada, ¿verdad? Que estaba causando daño en tendones. Y dice, bueno, ¿por qué si ella no tiene ninguna enfermedad autoinmune, no tiene artritis, no tiene lupus, no tiene nada, por qué está pasando esto, ¿no? Y pues lo único que encontraba después, yéndome hacia retrospectiva, preguntando al paciente, era que no dormía bien, que tenía mucho tiempo con periodos menstruales irregulares, que había ganado peso en forma, pues aparentemente sin ninguna explicación real. Y entonces, pues como, o sea, no tenía yo ninguna justificación, le pedí un perfil hormonal porque no tenía otra cosa que buscarle y salían ahí una serie de problemas terribles, ¿no? Que ya salen de mis competencias y pues los referí con algún colega que tuviera la información y las ganas de atenderlo de una forma integral o funcional. Es que sí está impactante cómo el cuerpo está totalmente conectado y hacia dónde se va a dirigir esta inflamación. O sea, yo creo que nadie tendría la idea de decir, bueno, a lo mejor tengo un síndrome de ovario poliquístico, una resistencia a la insulina, estoy ganando peso y eso me está generando, a lo mejor como tú dices, de la nada amanezco con un dolor de rodilla que me puedo llegar a tomar un analgésico y me sigue doliendo la rodilla. O me sacan estudios y pues la rodilla sí está inflamada. Ahora, sí me ha pasado eso.
En este caso, muchos ortopedistas que yo he visto es de, tienes desgastado, hay que operar y demás, pero en este caso, ¿qué haríamos? Porque ponte tú, ok, la operan, pero si no se le corrigió la parte metabólica, ¿qué sigue? Bueno, sí, o sea, el daño sigue, ese es un problema real. Sí. Bueno, cambiándonos ahora de articulación de hombro a rodilla. Lo que encuentro en la rodilla es que a lo mejor si hay una lesión estructural, se rompió un menisco, ¿no? El que siempre pasa. Tengo roto el menisco. Lo opero, le reparo el menisco, pero me encontraba siempre el cartílago. El cartílago es lo que ayuda a que se mueva un hueso contra de otro. Y encontraba un cartílago sumamente frágil, que con cualquier instrumento adentro de la rodilla lo podría yo quitar. Normalmente no es así. Normalmente el cartílago debe ser firme, debe ser con cierta consistencia. Y en pacientes con este tipo de problemas metabólicos hormonales, el cartílago se vuelve como gelatina. Entonces yo lo opero, le reparo el menisco, pero entonces el daño en el cartílago no lo puedo frenar con una cirugía. Necesitamos ir a la raíz, que es parte de la medicina funcional o integrativa, ver por qué pasó eso, ¿no? Y si no corriges la raíz de por qué le pasó eso, de nada sirve, porque en 5 años vas a tener un paciente con la rodilla entonces ya desgastada y que lo único que te queda es hacerle una prótesis. Y mira, indagando un poco más, yéndome a lo profundo y hacia tiempo atrás, ¿cuánta gente entonces con una artroscopía de rodilla que fue una cirugía, 2 cirugías y acabó en una prótesis, a lo mejor ya tenía un desorden metabólico de muchos años? Sí, yo te puedo decir que en mi práctica personal, si veo 10 pacientes por día con una lesión articular, si los 10 no tienen ningún antecedente de golpe, de un accidente, un traumatismo, los 10 tienen un trastorno metabólico, o 9 por lo menos, ¿no? Es impactante. A mí me ha causado pues una gran sorpresa y me ha modificado mi forma de intervenir a esos pacientes, ¿no? De abordar principalmente el proceso de estudio. ¿Qué es lo que más te ha impactado ahorita de tu práctica médica? O más bien, quiero reformular un poco la pregunta. ¿Cuáles son los cambios que tú has hecho en un paciente ortopédico pre y post quirúrgico? Bueno, o sea, los cambios en cuanto a mi tratamiento, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, definitivamente les hago un interrogatorio un poquito más minucioso en cosas que a lo mejor no tienen que ver con mi área, ¿verdad? Eso es su calidad de sueño, cómo están, por ejemplo, la caída del cabello es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo, una vez que tengo una intervención, les doy un apoyo para que tengan una atención funcional integral, ya sea con un médico funcional o en parte con nutrición, ¿verdad? Que es fundamental también, que tengan una suplementación de calidad y adecuada para que puedan tener recuperación postoperatoria más rápida y mejor. Sobre todo para bajar niveles de inflamación, que es lo que hoy en día también está generando todas estas complicaciones. Lo que me contabas, por ejemplo, del hombro era lo que te decía. Al final, o sea, tú reparas, estás viendo cómo está, pero yo considero que si al paciente igual no se le compone esta parte sistémica, va a volver a generar daño en alguna zona. Definitivamente, y tiene 2 hombros. O sea, si ya le operé uno y encontré esos cambios, el otro hombro va para allá, ¿verdad? Porque no hay una barrera que te diga nada más te vas a dañar el lado izquierdo. Entonces el paciente empieza a tener, además deja de usar el que ya le operé, empieza a usar el otro y el proceso inflamatorio se deposita o se inicia en el otro hombro. ¿Cuál es la patología o la complicación más común en mujeres a nivel de los hombros? Lo que he visto yo con mayor frecuencia es un hombro congelado, que empiezan alguna lesión mínima o un esfuerzo, hay una tendinitis, hay una inflamación de un tendón, les duele, y eso desencadena una serie de fenómenos inflamatorios que conlleva una sinovitis, o sea, se inflama la membrana sinovial, duele mucho y la paciente deja de mover el brazo. En consecuencia, me empiezan con un proceso de hombro congelado, que es que no lo mueves por el dolor intenso. Después es un proceso autolimitado, es decir, se puede quitar completamente solo, pero les deja secuelas. ¿Qué secuelas pueden ser? No lo sé. O sea, eso varía, depende del paciente. Sí. Puede ser desde disminución de la movilidad, les causa atrofia de los músculos, no se desarrollan los músculos. Y es entonces cuando debes de tener una intervención integral pues en el tiempo adecuado. Puede ser una cirugía para limpiar todo lo que está allá adentro inflamado, pero si no le das el soporte nutricional, el soporte funcional, la paciente no va a tener una mejoría realmente importante, ¿no? Y puede volver a generar la misma lesión. Sí, pasan 2-3 años y puede volver a pasar lo mismo.
Está impactante, era lo que te platicaba. Siento que al final estamos hablando como que en el hombro, pero es como una endometriosis. Porque al final igual endometriosis, pues como sabemos es una condición completamente de carácter inflamatorio, donde pues sí, formamos todo el tejido endometrial fuera de la cavidad endometrial y lamentablemente no hay un abordaje, o sea, preventivo sí lo hay, pero a veces tienen que operar y se tiene que seguir todo el orden de, a ver, tienes que tener una alimentación antiinflamatoria, ciertos suplementos, porque la endometriosis se puede volver a generar. Entonces, hay muchas pacientes que están con 3, 4, 5 cirugías de endometriosis y me imagino que pues también estamos hablando de casi lo mismo. Sí, bueno, aquí yo creo que es un poquito más frecuente porque Sí. el endometrio pues, Sí. tiene un ciclo y se renueva constantemente. La sinovial, su ciclo es un poquito más lento, pero de igual forma estoy seguro que, digo, esto no tengo mucho tiempo que lo estoy analizando desde esa perspectiva, o sea, 2, 3 años, entonces todavía no tengo el ciclo de los pacientes para poderte decir en cuánto tiempo vuelve a tener un problema inflamatorio intraarticular que sea igualito que el primero. Pero lo que sí es que interrogando a los pacientes después de que, si no lo hice antes, porque a veces son pacientes que no tengo mucho tiempo, vienen por ejemplo de otra ciudad, Sí. entonces no tengo el tiempo para poder hacer el interrogatorio, pero sí vienen por una lesión demostrada por un estudio, Sí. los opero, me encuentro todos esos cambios, les interrogo y encuentro que tienen un montón de alteraciones. Les pido un perfil hormonal, ya sea, generalmente les pido tiroideo y hormonas sexuales, y encuentro un desorden terrible. Anticuerpos antitiroideos altos, que además soy muy criticado porque después los endocrinólogos me dicen, ¿y por qué le pides anticuerpos antitiroideos si Porque tú eres soy ortopedista? médico. Y ¿Ah, los sí? pacientes me dicen, es que mi endocrino me dijo que eso no sirve de nada, que el tratamiento va a ser el mismo. Entonces, pues yo no trato de entrar en ninguna controversia, pero me siento satisfecho porque encontré algo que me ayuda a explicarme el porqué de sus problemas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Mira, dentro de todo, creo que priorizar el estado de salud del paciente es primordial. No importa si eres ortopedista, si eres neurólogo, si eres ginecólogo o si eres endocrinólogo. Al final, creo que ningún médico es 100% dueño de su área. Principal, algo que se nos olvida a todos los médicos es que somos médicos. Antes de especialistas, somos médicos. Y creo que lo importante es que estamos viendo por una persona, por un ser integral, y que lo más importante es que aunque tú vayas a abordar o vayas a operar la parte del hombro, si estás encontrando algo, un proceso inflamatorio que va a repercutir en el estado de cicatrización del paciente o incluso en su misma, cómo vaya posterior el paciente en las cirugías, es muy importante saber, o sea, todo el estado posquirúrgico, es muy importante saber qué estás trabajando, qué estás tratando, sin importar el área que seas. O sea, eso al menos es algo que yo he aprendido todos los días y al final para eso están todas las diversas especialidades para derivar. Pero hoy sabemos, y tristemente que sí, muchos médicos te dicen el ¿para qué sacas anticuerpos si no sirven de nada? Cuando hoy sabemos que, perdón, sí importan y sí impactan y hay muchos artículos que dicen que sí, pero pues también como tú dices, estarse peleando que digan que no, pues está también un poco complicado. Pero a mí lo que me gusta y de verdad me impactó mucho es que tú hoy en día, o sea, estés abordando o estés integrando, porque te lo juro, lo que más te lo van a agradecer son los pacientes por descubrir cosas que pueden impactar en su estilo de vida a la larga, ¿no? O en esa recuperación que necesitan. Sí, o sea, tengo ya una serie de pacientes, yo creo que más de 20 o 30 pacientes que actualmente están en manejo en colaboración con el médico funcional y con nutrición. La evolución es maravillosa, o sea, es muy diferente el paciente que sí entiende mi abordaje y dice, sí, está bien, voy a ir con médico funcional, voy a ir con nutrióloga o nutriólogo para poderme sentir mejor y realmente le apuestan a eso. Los veo en 2 o 3 meses y el paciente está agradecido y además se siente mucho mejor que mis otros pacientes que por alguna causa personal no han podido llevar ese manejo integral, ¿no? Entonces veo la diferencia realmente en eso. Que a no todos les gusta también. Sí. Y es válido. Sí, exactamente. Y es válido. Pero yo creo que aquí el hacer un poquito de
presión y de verdad de que prioricen mucho su salud es como tú dices. Si eres un paciente, por ejemplo, vamos a suponer futbolista, que sí tienes una lesión, bueno, estamos hablando de que tienes la acción que te va a llevar a esto, ¿no? Porque estás expuesto. Pero si eres un paciente, a lo mejor que no eres un atleta de alto rendimiento, que empezaste con un dolor, que tienes alguna inflamación o que te va a llevar hacia una cirugía, bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que un tratamiento integral va a ser lo mejor en este caso. Sí, sí, definitivamente. Y lo que he visto también es que incluso pacientes que tienen sobrepeso, les ayuda muchísimo este manejo integral porque dicen, doctor, además hasta perdí peso. Claro. O sea, y también otra parte que no lo mencioné es que también he encontrado muchas alteraciones gastrointestinales en este tipo de pacientes, que en eso pues es algo que la medicina funcional es fundamental para poderles ayudar, ¿no? Sí, pues ahora sí yo siempre les digo, la parte de la microbiota, la parte gástrica es fundamental, o sea, tenemos pues nuestra barrera que es lo más importante y ahí es donde empieza pues esta inflamación de bajo grado que te va a llevar o sea, más bien la barrera intestinal es la puerta para que entren patógenos, toxinas, que es lo que te va a llevar a esta inflamación. Sí, y me imagino que el efecto de perder esa barrera intestinal permite el paso de patógenos, de partículas, que al final de cuentas terminan adentro de la articulación. Sí, de hecho, sí. Y parte de las células sinoviales, que son los sinoviocitos, pues tienen función de combatir esas micropartículas y generan inflamación. Entonces, está todo relacionado. Sí, o sea, mira, vámonos, por ejemplo, como una, no sé, una artrosis de rodilla o algo, o sea, un desgaste o ponte tú una inflamación, un paciente que siempre tiene una inflamación. O sea, las enfermedades autoinmunes también están relacionadas a la microbiota, esta hiperpermeabilidad intestinal, y pues quieras o no, también esa inflamación puede ir destruyendo y generar también que a la larga pues este daño, pero ahora ya tienes las dos cosas, tienes el desgaste más el proceso inflamatorio que está por algo más, ¿no? Sí, sí, y luego fíjate, en la rodilla, por ejemplo, se ha demostrado que ese proceso inflamatorio genera la producción o la formación de nuevos vasitos, nuevas arterias. Pero esas arterias son de muy mala calidad por todo el entorno inflamatorio del paciente. Entonces, aunque son más arterias, para llevar más oxígeno y nutrientes a la articulación, no funcionan. Entonces, el cuerpo se da cuenta que no hay suficientes nutrientes, que no hay oxígeno, produce más sinovial, produce más capilares o vasitos pequeños, y eso es un círculo vicioso porque aumenta la inflamación, no resuelve el problema, aumenta la sinovial y causa más daño en la articulación. Está impactante, de verdad. O sea, yo amo el cuerpo y es algo que todos los días siento que somos una magia aquí adentro de cosas y de funciones. Y él mismo, pobrecito, a veces trata como de solucionar y a veces yo creo que entran tanto querer reparar, pues más inflama. Bueno, si trata de reparar y tú no le das con qué repare, pues repara mal, ¿no? No, sí, a ver, eso es una inflamación. Al final, hoy sabemos que una inflamación es un estado o es una acción fisiológica del cuerpo, pero que tristemente, si no lo ayudamos, generamos más inflamación. El cuerpo dice, bueno, estoy reparando, pero ahora tengo que liberar más citocinas o más células del sistema inmune, pues vas a generar una ola de inflamación ahí que más que reparar ya te está dañando. Sí. Entonces, está de verdad sumamente impactante esto. ¿Algo más que nos quieras contar que ves en tu práctica? Que ese tema está muy interesante. Sí, está interesante y, bueno, deficiencias nutricionales muchísimas veo en pacientes. A todos les mido vitamina D y salen en el suelo, ¿no? Sí. Para empezar. También la mayoría de los pacientes tienen una deficiencia en el consumo de ciertos alimentos que les proveen de vitamina C, o sea, están mal realmente en su nutrición y de ahí parte también todo el desbalance que tienen. Entonces, a mí me gustaría que en general la comunidad ortopedista se empiece a ver esa parte del paciente, porque uno solo realmente no puede ver un gran número de pacientes. Pero si empezamos a ayudarles, vamos a tener menos problemas de desgaste de rodillas, menos hombros dañados y a la larga pacientes más felices, con menos dolor, sintiéndose mejor, que es lo más importante. Pues sobre todo tratar de darles la mejor calidad de vida, porque yo siento, y bueno, esto lo mencionamos hace un ratito, creo que todas las especialidades médicas estamos para apoyarnos y cada quien estudia un poquito más fuerte su área. Pero como tú dices, a lo mejor si hoy en día toda la parte ortopédica viera y dijera o supiera separar adecuadamente el decir, ok, lesión por traumatismo o lesión por algún problema metabólico, el abordaje, pues a ver, no es que los de la parte del traumatismo no les vamos a dar algo bonito o algo integral para ayudarlos un poquito más en su recuperación,
Pero si estamos hablando de un proceso metabólico, de un proceso hormonal, de un proceso inflamatorio, pues tratar de que el abordaje sea pues un poco diferente. Sí, y por ejemplo, estos foros aquí contigo, por ejemplo, me encantan porque no solamente llega, ni es más, yo creo que no llega ni a los médicos realmente, llega más a los pacientes. Exacto. Que es lo que me interesa que sepan también, porque ellos tienen que estar informados en buscar la atención integral y saber que si les duele una rodilla pero no tuvieron ningún golpe, pues algo más hay, ¿no? O sea, no es normal que te duele algo si no tuviste un accidente o un golpe. Hay algo que tienen que buscar y tratar de acercarse a alguien que les ayude realmente a resolver el problema. Buscar la causa de raíz, no resolver el dolor. Buscar por qué te dolió y resolver entonces el problema. Eso es muy bueno. Y que tengan paciencia. Claro, porque no es rápido. Sí, eso no es rápido. Eso se los quiero dejar en claro. Sí. Tengan paciencia porque de verdad el dolor articular y la inflamación también lleva su tiempo. Claro. Y como lo hemos mencionado en todo este episodio, a ver, si te está inflamado, hay un proceso, esperen también a que el cuerpo repare lo que está inflamando para que esto también se pueda desinflamar. Ojo, se pueden dar las dos cosas a la vez, no estamos peleadas. Claro, sí. O sea, de que tengamos la parte a lo mejor de que si te duele, les podamos dar un tratamiento para bajar esa inflamación, pero también para reparar. Desde luego que que si sí. no se me van a desesperar mucho, porque sí se llegan a desesperar. Y también si tienen algún daño en sus estructuras, se hace una cirugía para reparar esa parte también, para reconstruir, pero no van peleadas. Eso también es importante, porque Sí. luego piensan que a lo mejor si ya voy a tener todo el tratamiento integrativo, ya me libro de la cirugía. No hay forma de que se una algo que se rompió si no lo tienes, si no lo operas, ¿no? Físicamente si no lo unes tú. Por eso es importante a lo mejor, o qué podríamos hacer, por ejemplo, vamos a hablar de lo que me contabas, del hombro congelado, para evitar ya esa parte quirúrgica o ya ese desgaste un poco más fuerte. ¿Qué podríamos hacer antes para tratar de...? O sea, si lo detectas en etapas iniciales, Sí. Un dolor de hombro, tú haces toda tu exploración, pides estudios y encuentras que hay un proceso inflamatorio incipiente, o sea, apenas va empezando, entonces sugiero, o mi sugerencia es a buscar la causa, y ahí en la causa van a ser problemas metabólicos, endocrinos, y tratarlos. Sí. Si el proceso de recuperación de su sistema endocrino metabólico es lento y el dolor de hombro sigue, entonces sí vale la pena considerar una intervención donde se pueda hacer quitar la sinovial, reparar si hay un ligamento o un tendón lastimado, y eso va a ayudar a que el hombro no pierda función, ¿no?, después de que se resuelva todo el problema inflamatorio. Y ojo, esto es también muy importante y corrígeme si no. No dejen de que me duele el hombro, me tomo algo, me duele el hombro, me tomo algo, me duele el hombro, me tomo algo y ya cuando real ya no sé qué hacer, voy al doctor. No, sí, y es que además a veces no se necesita tomar nada. A veces hay dolor de hombro y lo que pasa es que hubo un desbalance muscular. A veces hay ejercicios que con solamente realizarlos en forma cotidiana en tu casa pueden resolver ese problema de hombro. Sí. Incluso sin necesidad de intervención del ortopedista, nada más. Pero sí es importante que vayan con un médico para que les dé la orientación de si hay una lesión real, no hay una lesión real y si se puede resolver con solamente alguna activación muscular, alguna mejora de su sistema hormonal, endocrino, y entonces se resuelve sin tener que hacer ninguna intervención y tampoco tomando ningún medicamento, ¿no?, realmente. Ok, bueno, esto está bastante bueno. Oigan, nada más antes de que ya se acabe el episodio, porque ya sé que me van a preguntar en los episodios, ¿dónde estás, mi querido Juan? Porque él no es de México, viene de otros lugares a grabar para acá, pero no es de aquí. Bueno, estoy aquí cerquita, en la ciudad de Tijuana, en Baja Nada California. más aquí cerquita, Tijuana. En el hombro de México, hasta allá, hasta arriba. Ok, entonces búsquennos en nuestras redes sociales. Cualquier comentario, igual les vamos a dejar los datos del doctor Juan. Cualquier cosa aquí en los comentarios. Pues de verdad, aborden todo para que vean. Yo nada más, como siempre les digo, no es que sea todo integrativo, pero al final todo el cuerpo es integrativo. Y si hay una inflamación en algún lado, vean hasta dónde puede llegar a impactar. Y sobre todo, pues el que no sea de que 5 cirugías de rodilla, porque sí hay personas que han tenido un poquito más de 3 cirugías de rodilla. No, es que es mi cuarta cirugía, le digo, pues es que... Entonces hay algo más por ahí, Sí, hay otra ¿estamos cosa. de acuerdo? O te voy a decir antes de que acabe esto, porque este sí es el comentario. Es mi tercera cirugía porque me operaron mal. Ah, bueno, sí. Puede ser, pero... Puede ser, pero a lo mejor es que no haya tenido una mala cirugía. Exactamente. Simplemente que es otro proceso inflamatorio que está haciendo que esa rodilla no sane.
Sí, ¿no? o que sane mal también. O que sane mal. Así que, bueno, ya saben, cualquier cosa los leemos en los comentarios. Muchas gracias por venir desde Tijuana para México y para el podcast. Muchas gracias. Bye.